Bienvenidos al taller de prevención y protección contra incendio, módulo 4. Los objetivos de este módulo son mostrar las funciones, actividades y programas de entrenamiento para los miembros del Cuerpo de Bomberos. Prevención y protección contra incendio. Conceptos básicos usados en el tema de incendio. Prevención sobre lesiones causadas y conocimiento de las fases de combustión. Conocer las formas de transferencia del calor. La selección de personal para el Cuerpo General de Bomberos tiene requisitos que debe de cumplir el postulante. Debe de disponer de una autorización notarial si es menor de edad. Debe de rellenar los datos de la ficha única de postulante. Debe presentar la declaración jurada de antecedentes penales o policiales. Presentar constancia de estudios y o trabajo, considerando no menor de tercer grado de secundaria. Debe de presentar el certificado domiciliario y una copia de la partida de nacimiento, libreta militar o DNI. Las funciones y actividades de los bomberos durante la emergencia son el rescate, prestar primeros auxilios, el salvamento, el control de emergencia, ver la ventilación, comunicaciones, ver el transporte y el manejo de equipos especiales. Después de la emergencia, debe de hacerse cargo de la vigilancia, la inspección, el restablecimiento de protección y el mantenimiento de los equipos usados en la emergencia. El programa de entrenamiento se inicia con la organización del personal del Cuerpo de Bomberos, a conocer la teoría de los incendios, a conocer agentes extintores, los extintores portátiles, las mangueras e implementos, a conocer los puntos del suministro de agua, a conocer el funcionamiento de las bombas de incendio, a conocer los sistemas de alarma y detección de la organización y a conocer las sustancias peligrosas que se emplea en el proceso de operaciones de la organización. Los sistemas automáticos de los equipos de emergencia, su ventilación, cómo funciona el uso de los chorros, las tácticas de combate de fuego, la prevención de incendios, equipos de respiración autónomas, cómo funciona, el salvamento de bienes, la técnica del manejo de cuerdas y nudos, el rescate de personas, el uso de las escalas para trabajar a cierta altura, cómo se deben de prestar los primeros auxilios y debe de conocer la seguridad en las operaciones. Debe conocer los procedimientos operativos, debe de realizar simulacros, debe de manejar equipos especiales para casos específicos, el mantenimiento de equipos, su frecuencia y qué es lo que se debe de observar, y conocer los canales de comunicación internos y externos. Prevención y protección contra incendios. Todo fuego es motivo de preocupación y riesgo de incendio, debido a la negligencia o deficiencia
en el uso, manejo o control de materiales que emplea el hombre, sean estos sólidos, líquidos, gaseosos o eléctricos. El fuego puede ser evitado. Para esto hay que descubrir, eliminar o controlar toda posibilidad y factores que puedan producir fuego. El comportamiento del fuego es una reacción química exotérmica que se produce entre un elemento llamado combustible y otro llamado comburente, normalmente el oxígeno del aire. El fuego es el desprendimiento de calor y luz producido por la combustión de ciertos elementos. El triángulo del fuego representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario que se encuentren presentes los tres lados para que un combustible comience a arder. Por este motivo, el triángulo es de gran utilidad para explicar cómo podemos extinguir un fuego eliminando uno de sus lados. En la práctica es suficiente con la actuación sobre estos tres elementos, pero debemos saber que en la combustión interviene un cuarto factor que llamaremos reacción interna o reacción en cadena y que depende exclusivamente de las características del combustible. Entonces el fuego es igual al combustible más comburente, más calor y más reacción en cadena. Los conceptos básicos que se deben de conocer son: la combustión es una oxidación. Para que se produzca, interviene un material que se oxide al que llamamos combustible y un elemento oxidante que llamamos comburente. Además, se dispone de una cierta cantidad de energía de activación, que es el calor. La reacción en cadena. La velocidad de oxidación es muy importante. Mide la descomposición del combustible por el calor, y la combinación de los productos de descomposición con el comburente que dan lugar a los humos y gases son desprendimientos de calor que producen más descomposición en el combustible, obteniéndose una reacción en cadena que retroalimenta el fuego. Punto de inflamación es la temperatura mínima a la que un material comienza a desprender vapores que, mezclados con el aire, pueden arder o explotar. El punto de ignición es la temperatura mínima a la que un material comienza a arder y seguirá ardiendo en combustión autosostenida. Líquidos inflamables son aquellos que empiezan a desprender vapores a temperaturas menores a 38 grados centígrados. Líquidos combustibles son aquellos que empiezan a desprender vapores a temperaturas mayores a 38 grados centígrados. Un punto de autoignición es la temperatura a la cual una sustancia emite vapores capaces de inflamarse sin necesidad de acercar una fuente de ignición. Deflagración es la reacción de combustión violenta, velocidad menores a la del sonido, 340 metros por segundo. Aumenta la temperatura, aumenta la presión superior a la atmosférica. Explosión, combustión en recinto cerrado, acompañado de una onda expansiva, destrucción de los materiales o estructuras que lo encierran. Ocurren en forma violenta. Detonación es la reacción exotérmica, acompañada por ondas de choque de gran poder destructivo. La reacción
ocurre a una velocidad mayor a la del sonido, alta velocidad, 25.000 pies por segundo, que son 7.500 metros por segundo, o a baja velocidad de 6.500 pies por segundo, que son 2.000 metros por segundo. El rombo NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 704, hace referencia a la identificación de sustancias peligrosas para la salud, inflamabilidad, reactividad e información adicional de la sustancia. Los productos de la combustión son los gases, llamas, calor y humo. Las lesiones en las vías respiratorias por inhalación de productos de combustión son causados por el aire caliente que genera la obstrucción laringea y se manifiesta como estridor o ronquera. El humo, las partículas calientes aspiradas originan desprendimiento de mucosa, taponamiento bronquial, atelectasia y se manifiesta con fiebre, roncus, esputos. Los gases irritantes generan edema pulmonar, defecto alvéolo capilar, se manifiestan por estertores, hipoxia y cianosis. En las etapas de la combustión existen factores sumamente importantes que deben considerarse, como la medida de tiempo en que un fuego estuvo quemando. En los 3 primeros minutos de incendio podemos encontrar el desarrollo total en una habitación. A los incendios estructurales, sean casas, edificios, locales comerciales, podemos dividirlos en 3 etapas progresivas: etapa incipiente o inicial, etapa de combustión libre y etapa de arder sin llama. En la etapa incipiente o inicial, el oxígeno en la habitación se mantiene inalterable. No ha sido reducido. El fuego produce vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, pequeñas cantidades de dióxido de azufre y otros gases. Se comienza a generar calor que irá en aumento. El calor de la llama puede alcanzar los 530 grados centígrados, pero la temperatura en el medio ambiente de la habitación se está iniciando y aumentando muy poco. Los gases calientes ascendentes al aire del recinto están en el orden de 20.5%. La temperatura ambiente se mantiene mayor a 40 grados centígrados y la temperatura de la llama mayor a 530 grados centígrados. La etapa de combustión libre. El aire rico en oxígeno es lanzado hacia la llama a medida que la convección, elevación de gases calientes, lleva el calor a las regiones más altas del área confinada. Estos se expanden lateralmente desde el techo hacia abajo, forzando el aire frío hacia niveles inferiores y facilitando así la ignición de materiales combustibles en los niveles superiores de la habitación. El abastecimiento reducido de oxígeno. Temperatura ambiente mayor a 704 grados centígrados y se tiene la posibilidad del flashover. Etapa de arder sin llama. El oxígeno libre es consumido hasta llegar un momento que es insuficiente y la llama puede dejar de existir. El local se llena completamente con humo y gases y se ven forzados por efecto de la presión a salir al exterior. Y un suministro de oxígeno
significará el encendido rápido y hasta violento, generándose el backdraft. El oxígeno ya se mantiene menor a 15%, la temperatura ambiente mayor a 600 grados centígrados, importantes cantidades de monóxido de carbono y la posibilidad del backdraft. Recuerde que todo incendio grande tuvo un incendio pequeño. Las formas de transferencia del calor son por conducción, que es la transferencia del calor que se produce a través de un medio estacionario, que puede ser sólido. Existe una diferencia de temperatura. Por convección se caracteriza porque se produce por medio de un fluido, líquido o gas, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Ejemplo, al calentar agua en una cacerola, lo que está en contacto con la parte baja de la cacerola se mueve hacia la parte de arriba, estar caliente, mientras que el agua que está en superficie fría desciende. Por radiación, que es la emisión de energía desde la superficie de un cuerpo. La experimentamos al exponernos a la radiación solar o acercándonos a una fogata, y nos damos cuenta que el calor de radiación es independiente de la temperatura del aire. La radiación del calor es parte de las ondas electromagnéticas. Por lo general, la energía es transportada por ondas infrarrojas. La radiación térmica es la única forma de transmisión del calor que puede penetrar el vacío. En resumen, los bomberos tienen que cumplir funciones durante y después de la emergencia y programas de entrenamiento. El fuego puede ser evitado descubriendo, eliminando o controlando la posibilidad que se pueda producir. El fuego es una reacción exotérmica de un combustible y comburente en presencia de oxígeno, formando el triángulo de fuego. En la combustión interviene un cuarto factor, que es la reacción interna o reacción en cadena. La combustión es una oxidación y para que se produzca interviene el combustible, el comburente, que disponen del calor como una energía de activación. Productos de la combustión son los gases, llamas, calor y humo, que al inhalarse causan lesiones a las vías respiratorias. Etapas de combustión: incipiente o inicial, de combustión libre y de arder sin llama. Etapa incipiente o inicial: se comienza a generar calor que puede alcanzar 530 grados centígrados. Etapa de combustión libre: se produce la elevación de gases calientes a las regiones más altas del área confinada. La temperatura ambiente es mayor a 704 grados centígrados, con posibilidad de flashover. Etapa de arder sin llama: el local se llena de humo y gases que se ven forzados por presión a salir al exterior. Un suministro de oxígeno puede producir el backdraft y la temperatura ambiente mayor a 600 grados centígrados. Las formas de transferencia del calor son por conducción, convección y radiación.